mucho, porque Juan Guillermo Jaramillo es de las personas que organizó esta sociedad en cuanto a darle un derrotero en la organización de los listados de aves. Él creó, ahora les va a hablar, una plataforma que se llamaba Data Aves, que es como la precursora de eBird hoy en día. Es una cosa muy interesante lo que él creó, y nosotros cada que salíamos al campo le pasábamos los listados a él y él los metía en una base de datos. Entonces teníamos, digamos, un censo de las aves de Colombia, un producto de Juan Guillermo. Juan Guillermo estuvo muchos años, incluso fue presidente de aquí de esta sociedad, y fue una persona, o ha sido una persona muy valiosa para nosotros, pero se nos volvió mariposo. Se nos volvió mariposólogo. Bueno, mariposo es la más charro. Hombre, el hombre se nos torció, pero ojo, que él va a invitar nos va a invitar hoy en día a que él quiere reclutar muchos de los pajarólogos, sobre todo los veteranos que ya no tenemos muchos alientos, a que se vuelvan mariposólogos. Ojo pues, no coman cuento. Pero bueno, verdad que es una actividad que se puede compaginar perfectamente, porque es que las aves, ustedes saben que se mueven esa primera hora de la mañana y la tarde, y a mediodía se mueven más las mariposas. Entonces, se puede combinar ambas cosas. Yo ya conozco a algunos fotógrafos de aves, hay uno en Cali que es muy famoso y que también tiene un libro de aves muy bonito, y ahora Juan Guillermo ya lo reclutó en el área de las mariposas. Entonces, sin ser más, los dejo con esta conferencia de Juan Gui. Para el mes entrante tenemos una conferencia también muy interesante de Carlos Iván Restrepo, para que se animen a venir aquí al planetario. Qué rico verle la cara a la gente, abrazarnos, que ustedes miren los productos que tenemos enlazados y que nos conozcamos. Es que yo personalmente estoy muy cansado de la virtualidad, y qué rico poderle ver la cara a la gente y que nos conozcamos personalmente. Entonces les agradezco, ¿verdad?, a todos ustedes los que están aquí por haber venido, por haber invertido este tiempo en venir hasta acá, y sigan invitando a sus familiares, a sus amigos, a que nos sigan acompañando para engrosar aún más esta sociedad. Muchísimas gracias. Entonces los dejo con Juan Guillermo. Bueno, padre, o no sé quién ahí para que revise si se está oyendo bien. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a la SAO, a Rodri, por invitarme a darles esta charla. La idea, digamos, es más que tratar de convencerlos de que se pasen a las mariposas, es de que conozcan que existe otro mundo distinto al de las aves. Que cuando nosotros salgamos al campo, ojalá no nos limitemos solamente al tema de las aves, sino que veamos que hay mariposas, que hay orquídeas, que hay otros insectos, y eso es disfrutar mucho más la naturaleza. Entonces, les voy a mostrar la parte específica, digamos, de mariposas y polillas, que son del mismo grupo, y que es una oportunidad tremenda y se compagina perfectamente con los pájaros. Entonces, la charla la llamo Metamorfosis de aves a mariposas, para contarles, digamos, la historia mía y por qué en cierto momento, pues, me pasé de aves a mariposas. No quiere decir que yo no siga observando aves y que no las siga registrando, sino que el énfasis hoy mío es con el tema de las mariposas. Vení, ¿me está pasando? No. Ya. Bueno, entonces, la historia comienza cuando nace la fotografía digital. A todos se nos hizo más barato tomar fotos. Antes era supremamente costoso tomar fotos con rollos, y yo me compré una camarita para tomar fotos de pájaros. Pero rápidamente me di cuenta que era supremamente difícil tomar fotos buenas de pájaros. Se necesitaban equipos relativamente costosos, pesados, y entonces con la misma camarita comencé a tomar fotos de insectos, con preferencia en las mariposas,
yo soy agrónomo y toda la vida me gustaron los insectos, entonces dije, bueno, voy a tomar fotos de mariposas. Cuando traté de identificar las mariposas, me di cuenta que no había información, no había libros, no había nada donde uno pudiera consultar, cosa que no pasaba en los pájaros. Nosotros teníamos el libro de Hilty y había muchos libros extranjeros que servían de referencia. Entonces, en la SAO nosotros habíamos creado una base de datos, ahorita les cuento la historia, que se llamaba Database. Entonces yo convertí Database en una base de datos de mariposas, con la diferencia de que Database sacaba listados y este sacaba guías. O sea, este cogía las fotos y me las sacaba, entonces yo ya tenía dónde consultar, porque como no había dónde, entonces era necesario usar las fotos. Entonces, de ahí fue que yo comencé digamos, a moverme de las aves a las mariposas. La base de datos la llamé Bio Butterfly, o sea, mariposas vivas, y en inglés porque digamos, el trasfondo del trabajo tiene que ver no solo con que se conozcan en Colombia, sino que los extranjeros conozcan qué es lo que tiene Colombia. Entonces, el inglés es supremamente útil para este tema. Y los extranjeros valoran bastante, digamos, lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, para hacerles un cronograma en el tiempo de la SAO y de Database, el hermano Marco Antonio funda en 1984 la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Luego Fernán Piedrahita, que también fue presidente, más o menos por los lados de 1985, comienza a llevar los registros en Lotus 123, que era la hoja de cálculo dominante en ese momento. El Excel prácticamente no existía. Entonces, ahí se comenzaron a llevar los primeros registros. Luego vino, por los lados del 86, Carlos Alberto Marín, era un socio de la SAO muy activo. Él era argentino, ya falleció, y era contador, entonces manejaba muy bien los sistemas y todo lo que era organizar la información. Entonces montó el database original, pero era un sistema basado en DOS, y él era el único que era capaz de manejarlo. Era bastante complicado. Y Carlos Alberto más o menos llevó los registros de la SAO a unos 10.000. O sea, uno iba a cualquier sitio cercano, digamos a Medellín, y Carlos Alberto ya tenía una listita. Entonces, fue el arranque, pero Carlos Alberto en algún momento se retiró de la sociedad, entonces yo retomé la misma estructura más o menos que él había hecho. Los registros, los primeros 10.000 registros se salvaron, llamémoslo así, y montamos un database hecho en Access, que es un programa que viene en el Office de Microsoft y que es muy fácil de manejar, no se necesita saber de programación. Entonces yo comencé a estudiar bases de datos y por ahí más o menos logramos montar el database ya un poquito más moderno y lo llevamos hasta 100.000 registros. Esos 100.000 registros estaban soportados en carpetas de papel. Yo tengo como 3 o 4 cajas en una finca de toda esa cantidad de registros que la gente nos iba entregando, y se volvió una fuente de información muy confiable y muy buena, pero recuerden que estamos hablando del 95. Eso ya hace ratico, pues. Entonces, posteriormente, en el 99 nace la Red Nacional de Observadores de Aves, y en el 2007 esa Red Nacional de Observadores adopta Database como la base de datos, digamos, del país para manejar los registros de aves. Entonces, digamos que la SAO jugó hasta más o menos el 2007, siendo la que lideraba y manejaba toda la información, pero eso era bastante complicado, requería una secretaria que ayudara, porque se iba volviendo mucha información. Entonces, posteriormente, en el 2010, nace eBird, que muchos de ustedes ya conocen, de la Universidad de Cornell, que hoy eBird, hoy no,
al 12 de mayo del 2021 tenía 1.000 millones de registros. Pues, o sea, son números que a uno que como que ya no le van cabiendo en la cabeza, de los cuales todo lo que se había recopilado con los primeros 100.000 de la SAO, más lo que la red recopiló, son 413.000 registros que todos los observadores de Colombia participamos y colaboramos con esa información que hoy está metida dentro de IBER. O sea, nosotros fuimos de las primeras piedras con que se nutrió IBER, fue la información que nosotros habíamos creado. Entonces, miren lo importante que la SAO en el 86 ya tenía una cosa que apenas en el 2010 se volvió pues una aplicación, llamémosla mundial. Entonces, sí podemos decir que somos, digamos, los precursores del IBER. Entonces, en su momento, cuando estas carpetas comenzaron a acumularse, se volvió bastante difícil de almacenar la información. Entonces, nos inventamos una tarjetica que es inclusive más chiquita que un celular, donde la tarjeta se desplegaba, entonces era, y jugaba por los dos lados. Entonces aquí todo el mundo nos reportaba, y ya guardar esto sí era supremamente fácil. Yo tengo una bolsita y puede tener 300 o 400 salidas. Entonces ya no me ocupaba espacio. Y con eso todo el mundo comenzó a entregarnos la información. Inclusive aquí había más posibilidades de agregar la información que la que tiene hoy IBER, porque nosotros pedíamos las coordenadas, pedíamos muchas cosas que hoy pues salen en automático, llamémoslo así. Miren esta salida, por ejemplo, Juan David Ramírez, Daniel Piedrahíta, Andrés Cuervo, Rodrigo Gaviria, Diego Calderón y Julio César Sáenz. Esa era el inicio de la que llaman hoy la pesada. Entonces, ellos reportaban, y así cada persona reportaba lo que veía, nos entregaban eso, y eso lo llevábamos nosotros a Database. Entonces, este fue el precursor real de lo que es hoy el IBER. Luego, perdón, Juan Guillermo, pero ahí decía, pues, que estaban ahí. Pues, ahí era, en la primera página estaba la localidad, sí, el municipio, el departamento, el día, el mes, el año, hora inicial, hora final, los observadores, el clima, notas sobre el tema. En la última página tenía otra información. Y luego por dentro estaba, inclusive numerado de a 10, estaba para uno ir poniendo los nombres de las especies. Y inclusive con dos columnitas donde se ponía el sexo y donde se podía poner si lo oyó, si lo vio, todo eso. Entonces, en una hojita tan sencilla, éramos capaces de recoger lo mismo que recoge hoy el IBER. Luego, por esa época, digamos, hoy yo no sé cuántos observadores de aves habrá en Colombia, pero uno ve por los listados en un Global Big Day que muchas veces pueden ser 3, 4, 5.000 listas. O sea que hay un poco, ¿no?, de gente, afortunadamente, pero en ese momento éramos 20 o 30, éramos muy poquitos. Entonces, yo trabajaba en una empresa, trabajé en Soya y trabajé en Padelca, y hicimos una cosa que yo creo que ayudó mucho a hacer conocer las aves de ese momento, que fue los almanaques. Nosotros sacábamos, inclusive llegamos en algún momento a sacar 35.000 almanaques que regalábamos de cuenta de la empresa, y la gente coleccionaba las láminas y las mandaba a enmarcar. Entonces hay muchas casas, yo he ido a casas de campesinos donde están los cuadritos enmarcados. Entonces, digamos que con toda esta difusión que íbamos sacando desde el asado, íbamos creando mucho conocimiento de las aves, y logramos que mucha gente se aficionara al tema. Por otro lado, también desarrollamos, digámoslo, pintores, porque no había quien pintara un ave en Colombia, había que contratar muchas veces las pinturas con extranjeros. Entonces, por ejemplo, este es un pintor que, digamos, de alguna manera nosotros fuimos, o yo fui el mecenas, que se llamaba Ion Bernal. El tipo, esta es muy famosa, yo creo que la han visto por ahí en más de una pared, y son todas imitando lo que hacía Iván.
y al final cogió una calidad que pues parecía todo. Yo le dije, hágame la lámina, creo que la 50 o la 56, que era, póngame todos los tiránidos que están por ahí sueltos en el libro, póngamelos todos en una página, y esa lámina ya es casi que perfecta. Pues miren la calidad de los dibujos. Entonces, de alguna manera, fuimos creando también una generación de pintores para ilustrar las aves. Por ejemplo, estas láminas en un primer libro del Valle de Aburrá que sacó las aves, todos estos dibujos los contratamos con un pintor que se llamaba Dana Gardner, que no es de acá, porque no había con quién hacer los dibujos de buena calidad afuera. Entonces comenzamos con la SAO a difundir un poquito el tema de conozcamos las aves. Posteriormente, y esto ya hace más de 20 años, sacamos el checklist de las aves de Colombia, o sea, el listado de las aves de Colombia en ese momento, que era 1900 algo. Inclusive al final tenía un anexo que decía especies posibles en Colombia. Muchas de esas especies de este libro ya están hoy registradas para Colombia. Entonces, digamos que fue un precursor pues de las bases de datos, y la SAO fue la que desarrolló todo esto. Juan, perdón, ¿te puedo leer algunos comentarios? Sí, sí. Me pide Verónica que lo haga. Entonces dice Isabel, a ver, entonces de arriba, rápidamente. Dice Abonia, dice cordial saludo desde Santander, de Quilichao, gracias por este espacio de aprendizaje. Sergio Ocampo dice, decirle frente, te nos volteaste para las mariposas. Sergio Ocampo, Juan, y un abrazo. Isabel Ruiz, saludos desde Daytona Beach, Florida, aves y mariposas, hago fotografías de aficionada. William Salazar, saludos desde Florencia. William Efraín Abella, buenas noches, un gran abrazo desde Popayán. Adrián Escobar, buenas noches a todos, especialmente a Juan Guillermo. Juan Guillermo Cantillo, o Guillermo Cantillo. Doctor Rodrigo, saludos desde la RN La Planada. Invitados al paraíso. Hilda María Zúñiga, buenas noches, saludos desde Bogotá, desde Popayán, perdón. Paul Betancur, hola a todos, me encanta este tema, muchas gracias Juan Guillermo, mi amigo. Aquí Salazar, buenas noches, saludos desde San Luis. Ahorita te vuelvo a interrumpir, me disculpas y te pasaremos más comentarios. Excelente. Entonces, continuando con el tema, cogí Dataves, la volví Bio Butterfly y comencé a sacar para mí una guía de aves de mariposas de Colombia, porque en ese momento absolutamente a nadie le interesaban las mariposas. Entonces yo dije, bueno, por el momento para mí. Tuve la fortuna de encontrar en internet una americana, se llama King Garwood, que me ayudaba con la identificación, y en alguna oportunidad yo le dije, oiga, ¿usted por qué no viene a Colombia? Usted ha estado en todos los países, desde México hasta Argentina, y Colombia no, ya Colombia es seguro. Entonces, con Pablo Flores, que en ese momento tenía una empresita, que hoy también la tiene pues ya más grande, de tours, yo le dije a ella, vea, en Colombia nadie maneja el tema de mariposas pues así en vivo, pero este amigo conoce todos los sitios para pajarear, sabe toda la logística, y los sitios que son buenos para pájaros son buenos para mariposas. Entonces ella comenzó a venir en una de las venidas cuando estábamos en Tángaras, que queda en Carmen de Atrato, que es de Proaves. Por la tarde uno saca el computador, muestra las fotos, y le mostré la base de datos. Y ella me dijo, si quiere yo le ayudo. Y yo le ayudo, es que llevamos 15 años trabajando pues como animales en el tema de las mariposas. Y es una persona muy desinteresada y muy querida. Entonces, fue, digamos, la primera cosa. Posteriormente, a medida que ya la base de datos se fue consolidando, y específicamente en la pandemia, como estuvimos todos encerrados, pues comenzamos a trabajar durísimo y sacamos el primer listado oficial, llamémoslo así, de mariposas de Colombia. En ese momento eran 3.642 especies.
La literatura hablaba, hoy vi, por ejemplo, en el Hospital Pablo Tobón hay una exposición de Confama de mariposas, y dice que Colombia tiene 3.000 mariposas, y será, pues, ¿de dónde sacaron el dato? Luego había una literatura que decía que eran por ahí 3.270. Cuando terminamos el listado, el primero salió con 3.642. Y en este momento estamos próximos a sacar la segunda versión de ese listado, donde ya vamos a tener 3.730 más o menos, ahí es donde vamos. O sea, le hemos metido casi 90 especies desde que salió el primero. ¿Por qué? Porque mucha gente ha colaborado, ya van apareciendo fotógrafos que ponen, por ejemplo, en iNaturalist fotos, y ahí hemos encontrado fotos nuevas. Han habido personas que han ido, por ejemplo, a Putumayo, y un gringo, por ejemplo, metió 2 especies. Yo después fui con Juan José Arango, que mencionaba ahorita Rodrigo, y le agregamos 6 especies nuevas al país. Entonces, poco a poco hemos ido construyendo una lista que representa las especies de mariposas de Colombia. Juan, pero yo sí quiero que quede claro que ese listado ha hecho que Colombia sea el país número 1 en mariposas del mundo, gracias a tu trabajo. Por eso es muy meritorio lo que has hecho. Bueno, pero lo triste, llamémoslo, de todo este paseo es que en general se desconoce demasiado de las mariposas de Colombia. Entonces, por eso la invitación es que si salen a pajarear y tienen el celular y ven una mariposita, le toman fotos o con la cámara buena, porque muchas veces no es posible que esa mariposa sea la primera vez que se registra en Colombia. No hay necesidad de matarla ni de ponerle el alfiler ni nada, sino que compartan la información, y eso nos puede ir ayudando a nutrir la base de datos. Y las mariposas también son las aves que se clasifican. Sí, también ahorita les cuento un poquito más. Hace poco, miren, viernes 4 de marzo, vino este hombre que es el dueño de Amazon a Colombia, y estuvo con el presidente Chiribiquete. Entonces, lo triste es que pues el periodista coge y dice: en Chiribiquete hay 209 mariposas y hay 492 aves. Ahorita van a ver, en el planeta hay el doble de mariposas que de aves. Entonces, para mí esto es una clara demostración de que no conocemos, no sabemos nada, nos falta información, la que ustedes quieran, sobre mariposas. Entonces, ¿qué es una mariposa? Ahora sí entremos como en el tema, como para que sepamos. Una mariposa es un insecto. Los insectos se diferencian muy fácil de los otros animales porque tienen 6 patas. Y ellos se clasifican basado en cómo son las alas. En el caso particular de las mariposas y las polillas, que es la misma cosa, simplemente que los humanos las hemos partido pues en varios grupos, tienen la característica que las alas tienen unas escamitas. El polvito que tiene, esos son escamas, que si uno las ve grandes son como tejitas. Entonces, las mariposas y las polillas tienen escamas en las alas. Eso es lo que hace que un insecto sea mariposa. Y las mariposas y las polillas se pueden distinguir fácilmente por las siguientes características, pero haciendo la claridad de que existen excepciones. No siempre esta regla aplica. Lo primero, que las antenas son distintas, la manera como se posan. Las mariposas normalmente son diurnas, o sea que vuelan de día, las polillas de noche, pero hay muchas excepciones. El número de especies de las polillas es muchísimo más grande que el de las mariposas, y la pupa o el capullo también hace diferencias, y vamos a entrar a mirarlo. Entonces, primero, las polillas en general tienen las antenas
como que fueran una peinilla con ramificaciones. En cambio, las mariposas es como que fuera un fosforito, un palito con una bolita en la punta. Entonces, esa es una primera gran diferencia. La otra es la manera como se posan, o sea, como se asientan. Las polillas se asientan con las alas abiertas. Las mariposas se asientan con las alas cerradas. Esa es otra característica, pero de todo hay muchas excepciones. Lo otro es, las mariposas hacen una crisálida y las polillas hacen capullos. Entonces, el gusano de seda, por ejemplo, es una polilla que hace un capullo y de ahí es que sacan la seda. Entonces, esa es otra diferencia, que las polillas como que muchas envuelven como en pelitos o en una seda su capullo. Pero esta, por ejemplo, es una polilla que imita a una mariposa, entonces, y funciona de día, no de noche. Entonces, hay demasiadas excepciones. Esta que también la han visto mucho, que es la migratoria, la urania, que es súper común, es una polilla y no es una mariposa. Y si uno le mira las antenas, no tienen así como que fuera una peinilla, pero son lisas, pero no tienen la puntita, el fosforito en la parte de arriba. Y cuando vamos a comenzar a diferenciar aves de mariposas, tenemos que mirar temas como este. El número de especies es muy distinto, el número de subespecies también. Las mariposas no cantan, pues solamente hay una que otras mariposas o polillas que hacen un ruidito, pero en general esa es una gran diferencia que existe, que las mariposas no son tan obvias como los pájaros cuando cantan. La mayor actividad en las mariposas puede estar más bien entre las 9 y las 2 de la tarde, que es perfecto porque uno pajarea temprano y después sigue con las mariposas. Son muy complementarias. Las polillas tienen otra ventaja, que funcionan toda la noche. Ahí serían el equivalente a los búhos. Entonces, espérate que me falta uno. Y las mariposas y las polillas responden a cebos y también a luces, en el caso de las polillas por la noche. O sea, uno las puede atraer a cebos o a luces, y es una gran ventaja desde el punto de vista de la fotografía. Cuando hablamos de cantidad de especies, aquí sí no hay nada que hacer. Las aves en el mundo, más o menos, todos estos números son aproximados, pero es para que se entienda mucho más fácil. Las aves son 10.000, las mariposas son 20.000, las polillas medio clasificadas 160.000, pero se estima que ambos juntos pueden ser del orden de 250.000. O sea, solamente hay un grupo en la naturaleza, que son los coleópteros, los cucarrones, que es más grande que el grupo de las polillas y las mariposas. Aquí sí hay sopa y seco, pues, en cantidad de animales, porque es una bestialidad. Entonces, la relación mariposas-aves puede ser de 2 a 1. Entonces, cuando allá en Chiribiquete decían que había 400 y pico de pájaros, entonces allá facilito, pueden haber 800, 900 mariposas, y multiplique por 20 para saber cuántas polillas hay. Pues ya no me da la cabeza para el número. Si uno mira, por ejemplo, uno de los géneros, y eso que ha cambiado, y ya a las tángaras la mayoría les cambiaron los nombres y todo, pero en su momento en Hilti habían 29 tángaras, y en el Neotropical Birds, que es un libro especializado donde estaban todas las aves del neotrópico, habían 50 tángaras en ese momento. Cuando yo cojo mariposas, por ejemplo, en el género Adelpha hay como 90 especies, todas fondo café, algo de blanco y naranjado. Entonces, el tema desde el punto de vista de identificación es muchísimo más complicado, porque hay muchísima más variedad. Y en el caso, por ejemplo, de este género, un solo género
180 especies y todas más o menos pareciditas. Entonces, digamos, el grado de complejidad aquí es un poquito mayor, pero también más chévere porque hay más cosas para conocer. O sea, estas no las conoce nadie en el resto de la vida porque es muy difícil verlas todas y porque seguramente hay unas que están en Panamá y las otras están en Argentina. Entonces habría que ir a todos lados para conocerlas. Y otro problema adicional que hay con las mariposas es que la misma especie tiene muchas subespecies, pero las subespecies son distintas. Entonces miren ese mapa, es la misma, el Iconius ceratus, pero miren la cantidad de colores que coge a medida que uno se mueve por la cordillera de los Andes. Pero, como les decía, las mariposas, las polillas se vuelven un complemento perfecto para las aves. Primero, las horas de actividad, lo que les decía, pues si uno está pajareando, pajarea tempranito y después puede seguir con mariposas. No hay que madrugar, si solamente está pensando en mariposas, no hay que madrugar. Se puede empezar a las 9, 9:30, suave, se puede desayunar sin problema, esa parte es chévere. Se camina bastante, pero suave, o sea, normalmente uno escoge una zona más o menos plana, un caminito lleno de plantas, se le echa un cebo y uno comienza a patrullar, lo llamo yo, que es ir y volver a ver quién aterrizó por ahí en una hojita. ¿Ah? Ahorita te cuento. El equipo fotográfico es más liviano y más barato. O sea, esos lentes de miles de dólares no se necesitan porque uno necesita un macro o una camarita o un celular para tomar las fotos. Entonces, no hay que cargar nada pesado. Es una super opción para la tercera edad. ¿Por qué? Porque es suave. Pues no hay que, lo que les decía, las caminadas. Yo he visto señores que vienen extranjeros con caminador tomando fotos de mariposas, pues, o sea, 85, casi 90 años, y los he visto en Río Claro y eso, que vienen, y a esa edad todavía se puede mariposear. Las mismas localidades, no hay que buscarse en ningún sitio nuevo, y la noche se vuelve otra opción. Entonces, vamos a pasar rápidamente para mirar temas de mariposas. Primero, pues, son muy bonitas. Hay varias familias, son 6 familias, lo que me preguntabas ahora, muy identificadas, basados básicamente en unas pequeñas diferencias en las antenas. Y hoy realmente hay una 7ª familia que fue un grupo de polillas que ya se dieron cuenta que estaba más cercano a las mariposas que a las polillas. Entonces hoy realmente son 7 familias en las mariposas. Este es el que les decía, se llaman los edílidos. Es muy parecido, pero no cumplen exactamente con todo. Mire que la punta de la antena no es con el fosforito y son muy nocturnos. Pero cuando se miran los gusanitos y la manera como se comportan y otras cosas, los científicos dijeron, no, ¿sabe qué? Esto es mariposa, no es polilla. Luego vienen los hespéridos, es una familia que la gente no le para muchas bolas porque muchos de ellos son cafecitos y no son tan bonitos, llamémoslo así, se caracterizan porque las antenas tienen como un ganchito en la parte de arriba. Entonces, miren esas, también está el ganchito, pero este parece como un palo de golf. Y ahí, pues como todo, la mayoría son feitas, pero hay unas muy bonitas en esa familia. Estas son de las más características que parecen cuando se posan, parecen un avioncito de guerra, pues con las alitas para los 2 lados. Luego vienen estas, que es un grupo que no es tan abundante aquí en el neotrópico, que se llaman los papilionides. Tienen también las antenas, pero digamos, con una curvita y no tienen el ganchito, y muchas de ellas tienen colitas.
Una característica es que cuando se posan, por ejemplo, en los ríos o en los pantanos, mueven las alas constantemente. Esa es una característica de muchas de esas familias. Luego viene otro grupo que se llaman los piéridos. Básicamente todos son amarillos o blancos. Sin embargo, hay algunas diferencias. Miren, por ejemplo, cómo usan ellos el color para mimetizarse, pues, porque, digamos, las mariposas desde que nacen, y ahorita lo vamos a ver, nacen para que alguien se las coma. Desafortunadamente, ellas alimentan muchos pájaros, alimentan muchos insectos, entonces cumplen un papel muy importante de alimentar otros, de toda la cadena de la naturaleza, y también son excelentes polinizadoras. Después de las abejas, las polillas y las mariposas son las siguientes polinizadoras. Tienen, tal vez para mí, la familia más linda, que se llaman los biodínicos, en inglés dicen marcas metálicas, porque todos, esta familia, la mayoría, tienen escamitas que son como que fueran metálicas, como que fuera plata, oro, distintos metales. Y tiene otra ventaja, que el 93% de estos animales en la Tierra están en el neotrópico. Entonces nosotros los tenemos prácticamente todos. Este es como el colibrí de las mariposas, que todos prácticamente están de este lado del mundo. Tiene una característica que casi siempre se posan por debajo de las hojas con las alas abiertas. O sea, esta es una de las que contradice la norma de posarse con alas cerradas. Entonces es una característica bien clara de los biodínicos, pero las formas y los colores son espectaculares, pues. Miren eso parece filigrana hecho con oro, ese bordecito de esta mariposita. Son maripositas que tienen por ahí 1,5 cm, 2 centímetros, chiquiticas, pero muy bonitas y con las paticas peludas. Esa también es biodínida. Miren las formas como son de raras y de bonitas. Esta también, que tal vez han visto unas parecidas a esta. Tienen colas, pero fíjense que siempre son colores muy metálicos, muy atractivos. Hay dentro de las especialidades de las mariposas unas que, digamos, que se camuflan muy bien en la naturaleza. En algunos de nuestros bosques hay este tipo de planta donde tiene por la parte de abajo unas manchas rojas. Lo más seguro es que en esa zona hay alguna mariposa parecida a esta que se pone por debajo y aprendió a camuflarse con eso. Entonces, digamos que las mariposas en el tema evolutivo han ayudado mucho a que los científicos entiendan cómo fue la cosa. Hay una que es muy famosa, que se llama la mariposa de Darwin o la polilla de Darwin. Darwin estuvo en Madagascar, conoció una orquídea que tenía una cosa así larga, como de 20, 30 centímetros, y dijo, garantizado, tiene que existir una polilla que sea capaz de fecundar esta orquídea, porque en la naturaleza no hay nadie que tenga la lengua así de larga. A los muchos años encontraron la polilla, o sea, él la predijo sin siquiera saber que existía. Viene otra familia que es muy interesante, se llaman los licénidos, que tiene una característica, es que casi todos tienen colitas. Y cuando se posan, mueven las colitas para arriba y para abajo. Entonces, si un pájaro, llamémoslo, se las va a comer, él inmediatamente piensa que esta es la cabeza, es mucho más atractiva, más grande, como que fueran unos cachos, le tira el golpe ahí y eso se deshace y la mariposita se salva. Entonces esta es una de las características de esta familia. Casi todas tienen las colitas, unas más bonitas que otras o más sofisticadas. Y por último, esta es la familia más abundante, que se llama los ninfálidos, que es donde están las mariposas tal vez más comunes que todos conocen, donde está la monarca. Entonces, esta es la mariposa más común de Colombia, se llama la Anatia matea. La encuentra uno desde el nivel del mar, pero hasta los 2.400, 2.500, pero sin embargo es muy bonito.
En las mariposas no hay demasiado dimorfismo, o sea, que el macho y la hembra sean distintas, casi siempre son muy parecidos, pero hay algunos casos donde sí hay diferencia. Entonces, todo esto es familia ninfálidos, donde también hay una característica muy común en esta familia, es que cuando están cerradas, tienen ojitos y son más bien de color café o colores más bien poco atractivos, y cuando están abiertas hay colores muy bonitos. Esta es la misma mariposa abierta y cerrada. Bueno, y vámonos al mundo de las polillas. Entonces, la mayoría de la gente piensa que la polilla es aquel animal que se pone en una esquina de un cuarto y que dicen que va a haber un muerto y toda cosa, cafés oscuros. Esa en particular, si se le toma una foto y uno la mira en grande, tiene unos colores absolutamente espectaculares. Entonces, el tema de las polillas es que o como las vemos de noche o como no les paramos bolas, no vemos la belleza que hay, pero digamos que ahí sí las polillas le dan sopa y seco a las mariposas y a los pájaros en cuanto a belleza. Entonces miren esto, pues las formas, los colores son absolutamente descristadores. Todas estas fotos son mías y son tomadas en Jardín Antioquia, y es una cosa de locos. Uno todas las noches ve especies nuevas y hay unas que son demasiado chiquitas y cuando uno las amplía en el computador se lleva unas súper sorpresas de las bellezas que hay. Las combinaciones de colores, las formas son absolutamente descristadoras. Por ejemplo, miren esta mariposa, esta es vista de un lado y ahorita les muestro. Miren esto, miren esa cantidad de pelitos y de colores y de texturas que hacen que sean pues supremamente espectaculares. Hay otras, son las mejores imitadores de cosas que hay. Pues yo creo que en la naturaleza no existe un grupo que tenga tanta variación en las formas, en los colores, en las imitaciones, como los lepidópteros, específicamente las polillas. Esta, por ejemplo, pareciera que estuviera imitando un zancudo. Hay muchos tamaños. Esta es una de las más grandes, que aquí hay unas parecidas que tienen como unas ventanas, a veces en Montezuma y en muchos sitios, pues ustedes las han visto. Bueno, miren, hay unas de estas que no son fotos mías y que no son de aquí del trópico, pues también hay de la India y de otro lado. Pero miren los colores. Son, digamos, yo digo que son colores que si a uno lo pusieran a inventarse, le entregan esta mariposa sin colores a inventárselo, uno no daba con esa combinación, pues, unas combinaciones. Inclusive hay muchas que han sido usadas por los modistas para hacer diseños de ropas y de cosas de la, porque ese tipo de combinaciones muchas veces a uno no se le ocurre que puedan ser posibles. Miren esas texturas. Vea esta, por ejemplo, si ustedes ven esa esquina de allá, fíjense, verá que es igualito como que fuera una culebra. Ahí está el ojo y está, digamos, como la ranura de la boca. Entonces ellas han evolucionado todos esos colores precisamente para protegerse. Para mí esta es la reina del camuflaje. Es una mariposa que está imitando un popó de pájaro. Entonces aquí está el popó y aquí hay dos moscas que están chupando en el popó. Entonces uno se pregunta cómo hizo la evolución para hacer esta vaina. Pues mire que hasta tiene el brillito pues del rabito de la mosca, ¿cierto? Entonces este tipo de cosas a mí me descresta mucho. Miren esas combinaciones de colores. Hay una polilla que algunos la han visto, que de vez en cuando están empezando a pajarear, dicen, yo vi un colibrí chiquitico
pero como que sí, como que no. Es una polilla que vuela y se comporta bastante pues en las flores, muy parecido a los colibríes. En Colombia tenemos varias especies de estas. Esta es la misma que les mostré ahora, pero vista desde encima. Entonces, miren, cada polilla de estas da distintos ángulos, depende de donde se mide. Esta, por ejemplo, yo la llamo como el pavo real. Tiene como que fueran plumitas, como la cola del pavo real. Cada plumita de estas es independiente. Yo no sé cómo hace para volar y cómo evolucionó para llegar a ese diseño. Esta vaina tiene por ahí 1 centímetro. Pues es súper chiquitica, pero cuando, lo que les decía, cuando uno la amplía salen unas cosas rarísimas. Ahora, ¿cómo está pasando? Esto la llamo yo al negro de WhatsApp de las mariposas. Pues todo el tema reproductivo lo sacan y feromonas y todas las vainas funcionan pues como nadie se imagina en este punto. Miren, esta también es un animalito de por ahí de 1 centímetro, pero yo lo que digo, que hizo la evolución para hacer esa vaina, pues hay unas cosas que parecen seres de otro planeta, pues. Muchas de las cosas que los científicos manejan hoy fueron descubiertas en las mariposas. Hay un tema que se llama el mimetismo batesiano. Dice, la segunda especie no tiene otra defensa más que parecerse a la primera. Entonces hay muchas mariposas que cuando son gusanos almacenan, digamos, las sustancias que la planta tenga que puedan ser o de mal sabor o venenosas, más que todo alcaloides, y eso lo guardan y se lo transmiten a la mariposa. Entonces, cuando un pájaro se las come, le sabe maluco y casi todas han evolucionado con colores que son más o menos negro, naranjado, amarillo, son los predominantes y son colores brillantes. Entonces los pájaros rápidamente aprenden que esa mariposa sabe maluco. Pero, digamos, si en un lugar hay 10 mariposas, hay 9 que saben maluco y hay una que sabe bueno. Y esa evolucionó, vuela igualito, se comporta igualito a las otras, las está imitando para que los pájaros no se las coman. Entonces, eso fue descubierto en las mariposas. Miren, por ejemplo, esto, pues todas saben maluco menos aquella, porque esa está imitando a las otras. Tienen la puntica de las antenas amarillas, aquella también la tiene. Vuelan igualitico, es una cosa impresionante de la evolución que han tenido estos animalitos a través del tiempo. Y muchas de las mariposas que son bonitas están anunciando que saben maluco. Entonces, este grupo de mariposas son unas mariposas que normalmente duran fácilmente 6 meses, cuando una mariposa normalmente dura por ahí 1 mes, porque a estas no se las comen porque saben maluco. Entonces, hay otras que han adaptado su coloración de tal manera que se confunde. Esta mariposa, por ejemplo, siempre está tomando con el automático de la cámara. La cámara se enloquece porque ella como que no es capaz de enfocar y es toda esa cantidad de rayitas que tiene. Entonces, eso hace también que un pájaro no la encuentre. Hay otras que simplemente evolucionaron pareciéndose a una hoja. Otras son verdes y se mimetizan con el fondo verde. Hay otras que se posan en los troncos. Esta es la única mariposa que hace ruido. La llaman rechinadora o matraquera porque hace un ruidito con las alas. Es muy bonita y la tenemos aquí en muchas partes de Colombia, varias especies. Otras simplemente se vuelven transparentes, o sea, no tienen escamas y eso les permite camuflarse pues con el fondo y eso es una manera también de protegerlo. En el caso particular de algunas mariposas y polillas, ellas imitan los ojos de un búho.
Entonces, si alguien las va a atacar, ellas abren esa parte y da la impresión, mire que hasta tienen los brillitos del ojo, todo, entonces eso les ayuda a protegerse. O miren, esta también es simple, esta le dice mariposa búho, abre las alas así, quedan dos ojos, porque fuera búho, y eso las protege. Otras, esta es una polilla que imita una avispa. Eso es una manera también de protegerse. Otras, digamos, se pueden camuflar con una hoja. Lo bonito de esto es que esto que ustedes ven acá no es un doblez del ala, sino que son colores. Todo eso son colores que dan la impresión de que fueran dobleces para poderse camuflar bien. Entonces, ¿cuáles son los enemigos? Los enemigos de las mariposas y las polillas en la naturaleza. Esta es una postura de huevos y lo más probable es que de todos esos huevos, por ahí esto se vuelven adultos. Los demás, todos se los va a comer algo. Cuando están así pequeñitos, hay, por ejemplo, grajos que van y se chupan el huevito. Hay avispas que van y le ponen huevos dentro de este huevo y de ahí salen avispitas. Cuando se vuelven gusanos, va a haber unas moscas o unas avispas que le ponen huevos dentro del gusano. Entonces, digamos que en general las mariposas y las polillas, digo yo, nacen para ser comidas. Es su aporte a la naturaleza. Entonces, todas las estrategias de sobrevivencia que les mostré antes para tratar de defenderse, porque ellas van a alimentar pues a las arañas, a los pájaros, a los lagartijos, inclusive a otros insectos. Miren este mosquito chupando un gusano. Entonces, ese es el papel que están jugando estos animalitos en la naturaleza, pero para mí realmente solamente tienen un enemigo. Soy yo el que está. Para mí el único enemigo que tienen las polillas y las mariposas y los pájaros y lo que ustedes quieran es el hombre. Es el único que es capaz de acabar con las especies. O sea, digamos que de todos esos huevos que nacieron, ellos ya se acostumbraron a que solamente 2 o 3 se van a volver adultos. Y la evolución les ha permitido llegar a eso y funciona, y así es la naturaleza. Pero cuando aparece el hombre y coge y destruye todo, ahí no hay ninguna estrategia evolutiva que sea capaz de luchar contra eso. Entonces, la realidad es esa: el hombre es el único que es capaz de destruir todo este equilibrio y toda esta belleza que la naturaleza ha logrado desarrollar en miles y miles de años. Entonces, ¿qué podemos hacer para la conservación? Entonces, educar. Entonces, parte del trabajo que hemos hecho es, por ejemplo, ahorita les muestro un poquito más, sacar listados, sacar guías para que la gente vaya conociendo. Si uno es consciente de lo que tiene, si alguien tiene una finca de una cuadra y tiene 20 metros de rastrojo y es consciente que ahí viven un poco de animales y de maripositas y no lo tumba, ya con eso se pagó la conferencia, llamémoslo así. Entonces, es eso, tenemos que ser conscientes de que en cualquier rastrojo, en cualquier matica, hay una mariposa o un gusanito comiendo. Porque es muy importante entender que hay una relación directa entre las plantas y las mariposas específicamente. O sea, casi que cada mariposa está asociada a una planta o a una familia de plantas. O sea, la mariposa cuyo gusano come, digamos, hojas de naranjo, si va y pone los huevos en una palma, el gusano se muere de hambre. Él no es capaz de comer palma, él solamente es capaz de comer naranja. Entonces, así con cada una de las malezas que ustedes vean en la finca, cada maleza está haciendo la planta que le permite a un gusanito volverse mariposa. Y vuelve y juega otro tema también muy importante de educación, es que
en muchas unidades, en muchas partes, todo el mundo está en contra de los gusanos, los fumigan. Entonces, el que quiera tener mariposas tiene que tener gusanos. Si no se interrumpe el ciclo. Entonces, uno tiene que dejar que los gusanos se le coman una parte de las matas. Yo no he visto el primer gusano que acabe con una planta, se le come un poco y ella vuelve y retoña. Entonces, hay que dejar los gusanos para que puedan salir las mariposas. Si fumigamos los gusanos, estamos matando las mariposas. Todo el tema de reservas privadas ayuda, el ecoturismo ayuda y ojalá que la regulación de Colombia con relación a mariposarios se está luchando para que la cambien, porque desafortunadamente la regulación la hicieron para zoocría. Entonces, hoy en día le piden los mismos papeles a alguien que quiera producir una mariposa o a un colegio con niños que se les puede enseñar con mariposas, le piden los mismos papeles que para un criadero de babillas o de hipopótamos. Es una cosa absolutamente ridícula la legislación colombiana, y la posición mía es que para educación en cada escuela de Colombia debería haber un mariposario para que los niños entiendan esa relación entre la planta y el animal, para que vean un ciclo rápido, para que vean cómo la naturaleza crece y se desarrolla. Pero hoy eso es prácticamente prohibido por la regulación. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho como para tratar de hacer lo que hicimos con todo ese cuento que les conté al principio de las aves, para que Colombia se vuelva un país también de amantes de las mariposas? Pues uno es lo que son los listados, es la información básica, donde simplemente es un ladrillo, entre comillas digo yo, porque es un directorio telefónico de mariposas donde solamente están los nombres científicos. Para la mayoría de las personas no aporta mucho, pero es una información básica importante para saber qué es lo que tiene el país para poderlo cuidar. Entonces, hemos sacado primero pues el listado de mariposas de Colombia, y hace poquito sacamos el listado de mariposas del neotrópico, o sea, desde México hasta Argentina. La base de datos nuestra hoy tiene 14.000 taxa, que ahí están 8.174 especies y el resto de subespecies de mariposas del neotrópico. Entonces, lo que queremos es, y la base de datos nos lo permite, sacarle un listado de las mariposas a cada uno de los países, desde México hasta Argentina. Ya tenemos, por ejemplo, ese es el de Brasil. Ya a Brasil le hicimos un listado y tenemos la posibilidad de sacar varios países, y en esto estamos trabajando. Entonces, esta es una información muy básica, más de carácter científico. Luego vienen las guías de las familias, que es mucho más útil. Toda esta información está en la página mía que se llama Butterfly Catalogs, y se puede descargar gratis y se puede descargar al celular. O sea, yo ando con todo eso en el celular. Entonces, uno puede consultar, como algunos de los libros pues, que hoy en día, uno puede descargar esto en el celular y ahí tiene la información. De Colombia tenemos todas las familias, y ya comenzamos a hacer unas para el neotrópico, o sea, vuelve y juega desde México hasta Argentina con todas las mariposas en fotos, y estamos comenzando a sacar las guías por familia para los otros países. Ya tenemos, por ejemplo, esta familia ya la tenemos como para 4 o 5 países. ¿Por qué? Porque, digamos, estas guías son muy grandes, porque si yo tengo las mariposas desde México hasta Argentina, eso es como no sé, como 10 Hilti, pues, punto. Es demasiado para consultarlo. Entonces, estamos bregando a hacerlo por país, para que cada país pueda consultar sus mariposas específicas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y el otro tema que es el mejor de todos, pero que es el que más trabajo requiere, son las guías de localidades. O sea, nosotros ya tenemos varias donde tenemos, o sea, carretera Tatamá, Montezuma, que muchos de ustedes han ido a pajarear allá. Este es el sitio de Colombia que más mariposas tiene en nuestra base de datos. Tenemos como 750 especies. O sea, allá en Montezuma hay más especies que en toda Norteamérica juntos. O hay
casi 3 veces las mariposas que hay en España. Entonces, para que se den cuenta de la diversidad tan grande que tenemos, todo esto se puede bajar en la página y ya en algunos casos hemos hecho algunos sitios específicos de otros países. Por ejemplo, Cristalino Lodge es en Brasil y estamos haciendo unas de Manú, que es un parque nacional de Perú muy grande. Entonces, estamos tratando de que la gente tenga acceso, como les decía, no hay mucho libro, entonces que vía las fotos tengan acceso a esa información, todo gratis. Entonces, de ahí la importancia que a nosotros nos nutran con fotos para poder ir ampliando las guías. Y por último, pues quiero mencionarles el mejor reforestador, si algunos tienen finca, es cerquen todo lo que se pueda acercar. El alambre de púas para mí es la maravilla, porque es la manera como uno puede hacer que el ganado no entre y la naturaleza se recupere. Miren esto. Hace 5 años yo fui con Ana María y con Juan Lázaro a una finquita que compré en Jardín. Entonces, estábamos andando por un potrero, así como está limpiecito, pues como le gusta a la gente, limpiecito. Entonces, Juan Lázaro nos dijo, vea, miren el suelo y ahí usted ve semillitas y cositas que estamos haciendo. Entonces, simplemente cerqué, ya ahí no entra el ganado y miren lo que pasa en 4 años más o menos de regeneración natural. O sea, si uno protege de que entre el ganado y lo cuida un poquito, mire lo que la naturaleza hace solita. Entonces el mensaje es, todo esto, rastrojo, hay muchísimas plantas distintas y cada planta tiene o una polilla o una mariposa. ¿Hay alguno de esos? Sí, mira, en internet, por ejemplo, hay mucha información donde le dicen a uno, mariposa tal, pone los huevitos en esta planta. Hay un amigo, Daniel Jaramillo, que tiene un vivero en el Carmen que se llama Mariposa La Trinidad, y hay otras empresas que ellos venden plantas específicas. Entonces, si vos querés tener monarcas, tenés que tener la asclepia tal y la asclepia tal, y ellos te la venden. Entonces, y lo bonito de esto es que vos sembras la mata y no sabes, como por obra y arte de Dios, y ahí aparece el gusanito, porque las mariposas la encuentran y le ponen el huevito y comienzan a reproducirse ahí. Entonces, si uno protege toda esta variedad o siembra plantas que atraen mariposas, ellas van a venir solitas. Entonces, digamos, para terminar la conferencia, el mensaje es este: solo podemos proteger y conservar lo que conocemos. Si yo voy a la finca de ustedes, al pedacito de bosque, les digo, aquí hay 100 especies y les entrego un listadito o les entrego las 100 fotos de las mariposas que están ahí, lo más seguro es que ya no sean capaces de tumbar ese pedacito. Y eso lo hemos logrado ya en muchas fincas donde simplemente mostrándoles lo que tienen y siendo conscientes ya no lo destruyen. Bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias. Bueno, el cebo. El cebo es para los fotógrafos. Yo tengo otra charla que es específicamente para el tema fotográfico. Entonces el cebo es bastante interesante. Yo cojo camarón, 4 o 5 camarones que se sacan de la nevera, en 1 litro de agua, en una licuadora los pongo y hago jugo de camarón, lo paso por un sedazo y ese jugo lo guardo en una botella tapada al aire, pues, y esa botella se deja al aire libre 1 semana. Eso huele absolutamente asqueroso. Y luego con un spray se echa ese cebo encima de las hojas y para las mariposas eso es proteína. Entonces ellas vienen y chupan ahí es que uno les toma la foto. Entonces, hay muchos cebos y como les digo, esa es otra conferencia, pero esa es más o menos el
el tema, hay un programa, Plan Planeta, en YouTube que hizo Teleantioquia, donde salgo yo pues ahí filmado, echando el CEO y explicando eso, por si alguien quiere entrar, búsquelo, yo me imagino Mariposas y Juan Guillermo, alguna cosa, y ahí les debe salir en YouTube. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Así como los pájaros que llegan a cero, pero hay muchos que no pasan lo mismo. La otra es que hablaba después de tomar la foto, pues, la escuela le encanta sobre todo las bolitas, en estas direcciones. Sí, mi recomendación, mira, en este momento para mí la mejor página para montar cualquier cosa, pues, o sea, un mamífero, un ave, un insecto, una planta, es iNaturalist, porque tiene varias ventajas. Primero, por montar la foto de cualquier calidad, nadie te está mirando la calidad ni nada. Y ella tiene inteligencia artificial, entonces en muchos casos la misma página inmediatamente te dice esto es fulanito de tal. Pero aparte de eso hay una comunidad de expertos de todo tipo donde ellos entran a validar la identificación y muchas veces, digamos, hay un señor que dice este es Pedro y hay otro que dice no es Pedro, es José, por esto, y entonces, digamos, se va construyendo el nombre científico de la especie y va acumulando. Y como te digo, puedes poner lo que quieras, cualquier planta, cualquier insecto, cualquier culebra, pájaro, lo que sea. Y si el programa no te lo identifica en automático, aparece una persona que te ayude y te lo identifica. Entonces, eso es lo que yo les decía, que es supremamente útil. Como les digo, hay un muchacho, Oscar Enciso, él monta todo lo que toma. Toda la noche sale a tomar con el celular y monta. Y en un pedacito de 5.000 metros cuadrados tiene 2.000 especies registradas, de todo, plantas, gusanos, culebras, mamíferos, mariposas, polillas. Y lo bueno de eso es que, por ejemplo, en una de las mariposas que montó, era una mariposa que no estaba en Colombia, pues no estaba registrada para Colombia. Y esa foto es suficientemente buena para identificar, y en la lista nueva esa mariposa va a salir. Entonces, toda esa colaboración, la misma que ustedes vieron con el tema de las aves y que ya hay 1 millón o 1.000 millones de registros, todo eso es gente, ciencia ciudadana, que es la que ha ido construyendo esa información. Entonces, todo lo que ustedes tomen lo montan a iNaturalist y con el tiempo eso va a ser una super fuente de información para todo el mundo. Entonces, esa sería, digamos, como la recomendación. Sí, hay, por ejemplo, algunas familias no responden al SEO. Por ejemplo, las papilioni, de las que les decía que mueven las alitas así, esas nunca van al SEO. Las Hesperides van al SEO blanco. Yo hago unas bolitas de algodón chiquitas, la pongo y ellas siempre persiguen los popós de los pájaros. El popó del pájaro siempre tiene un elemento blanco, entonces ahí sirve. Pero hay unas que sí, otras que no. Hay unas donde los que llegan son los machos, las hembras nunca llegan, pero es como todo, es cuestión de ir aprendiendo y conociendo el comportamiento. De pronto de internet, ¿alguna pregunta? Sí, hay varias. Pues yo quería agradecerte por esta charla tan maravillosa, por haber hablado de iNaturalist, que es una aplicación fantástica en la que todos podemos hacer ciencia ciudadana. En realidad lo que estamos haciendo al montar fotos en iNaturalist es levantando la biodiversidad de un territorio y es supremamente importante. Por aquí, William Enrique de Figurada dice, ¿dónde envía uno las fotos de las mariposas para que le colaboren con la identificación? Bueno, lo acabas. Sí, porque por iNaturalist. ejemplo, hay muchas personas y a ver, nosotros con Kim, con la gringa que yo les decía, tenemos entre ella y yo más o menos 500.000 fotos. Y eso es un regallo, pues manejar esa vaina de mucho. Entonces, digamos que
Yo personalmente no tengo tiempo para ponerme a que me manden pues una bien común para decirle el nombre científico. Entonces, por eso la recomendación es que la pongan en iNaturalist, que casi que en automático alguien les ayuda. Y más bien nosotros lo que hacemos es estar pendientes a ver qué suben para uno ver si encuentra alguna cosa rara. Pero normalmente es... Y otra vez, hay momentos donde la gente, por ejemplo, monta la foto en Flickr o en una plataforma un poquito más especializada en el tema fotográfico. Cuando nosotros estamos buscando algo, simplemente buscamos específico. Entonces, por decir algo, en estos días, yo ya había hecho unas carátulas y una información para Brasil, pero yo quiero que, digamos, la guía de mariposas de Brasil tenga mariposas tomadas en Brasil y ojalá por un brasileño. Entonces le escribí a uno de esos que encontré que son buenos y el tipo de entrada nos mandó como 60 fotos todas buenas. Entonces ya las carátulas de Brasil están con mariposas brasileñas tomadas por un brasileño. Entonces todo eso, digamos, se va difundiendo. Yo ya di una conferencia en español, pero para Brasil, y ahí voy atrayendo, digamos, fotógrafos que me vayan ayudando en el proceso. Muy bien, por aquí Patricia Velázquez pregunta, te quiero preguntar sobre las mariposas que están de moda y son liberadas en diferentes eventos. ¿Estas son nativas o son introducidas? ¿Y se conoce qué efecto tienen estas especies liberadas sobre las nativas locales? Esa pregunta está bien, bien chévere. Mira, primero son nativas, porque hay una cosa que ojalá los biólogos de las corporaciones entendieran y la persona que hizo la norma para Colombia entendiera, es que en general las mariposas nunca van a ser un problema en la naturaleza una vez se liberen cuando son creadas. ¿Por qué? Por esa relación tan específica entre la planta y la mariposa. Entonces, si uno está en Bogotá y libera unas maripositas y allá hay cultivos de flores y muchas cosas, en el 99.99 con todos los ceros que quieran, esa mariposa nunca va a ir a afectar nada porque allá no hay la comida. Entonces, esas maripositas, casi todas, digo yo, van a ser comidas por un pájaro. Entonces, no va a haber un desequilibrio en la naturaleza. Y hay otra cosa que ayuda a reforzar eso, es que si ustedes van a cualquier ciudad grande del mundo hoy en día, tiene un mariposario. ¿Y qué es lo que hay en ese mariposario? Mariposas de Costa Rica, de Taiwán, de Filipinas, de un poco de países que están criando, porque te toca criarlas para poder tener la pupa y saber que la mandaste y que a los 15 días van a ver la mariposa en Nueva York o en Buenos Aires o en Londres. Entonces hay que criarlas. Costa Rica, por ejemplo, exporta algo así como 35 millones de dólares en pupas de mariposas. Eso debería, todos los campesinos indígenas de algunas zonas de Colombia deberían estar propagando mariposas para nosotros vender. Y eso no es ningún desequilibrio. Antes tienen que guardar y preservar los bosques para que sigan habiendo mariposas. Entonces, la posición mía es que deberíamos, como les decía, tener en cada escuela un mariposario. Hay un trabajo absolutamente desgastador de Alberto González. Es un ingeniero químico que desde hace mucho tiempo estuvo en Santa Fe de Antioquia trabajando con los niños de las escuelas de Santa Fe de Antioquia, y ellos cogían los gusanitos, los criaban y le hacían todo el ciclo de vida. Después sacaron un libro. La información que hay ahí no la han hecho todos los biólogos de Colombia juntos sobre los ciclos de vida, porque hay una cantidad de animales que uno ni siquiera sabe qué es lo que va a salir de ese gusano, y ahí están en ese libro. Y todo hecho con niños. Y ustedes métanse a YouTube y busquen, es una hermosura lo que los niños aprenden ahí. Y eso no crea ningún desbalance. Acuérdense siempre, de esa manada de huevitos amarillos, prácticamente todos, ninguno va a quedar. Entonces, desbalancear la naturaleza es cuando uno tumba el bosque, ahí sí la desbalancea. De resto, en mariposas, ahí no hay ningún problema. Tienen tantos enemigos
que uno no es capaz de desbalancear la naturaleza a punta de criar mariposas. Gracias. Iván Rivera Gallego dice, las guías muestran solo las mariposas diurnas. ¿Tienen pensado hacer guías de polillas? No, mira, si multiplicamos bajito las 3.700 mariposas que más o menos tenemos, estamos hablando que tenemos entonces 30.000 o 40.000 polillas. Entonces, digamos que se necesitan por ahí 10 vidas pues, al golpe mío para sacar la guía de polillas de Colombia. Entonces, hay una persona que se llama Rodrigo Bernal. Él es un ingeniero agrónomo que algunos lo conocen por el mundo de las palmas. Él es el experto, uno de los expertos mundiales en palmas. Y él cogió como hobby también de retiro las polillas. Él dio al principio de la pandemia una conferencia del Banco de la República sobre polillas y en este momento está terminando un libro que va a salir 1.800, 2.000 polillas de Colombia, las más comunes. Va a salir un libro que va a ser, digamos, el Hilti de las polillas. Yo no te sabría decir cuándo sale, pero ese es prácticamente el que va a ser el libro de referencia de polillas de Colombia. Muy bien. Por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿existe algún manual básico para iniciarse en la conservación de mariposas? No, para mí, pues, o sea, en internet hay demasiada información, pero para mí, el tema es conservemos los bosques o tratemos de hacer los bosques, conservemos el rastrojo. Eso es todo lo que hay que hacer. Ellas solitas se defienden, ellas solitas van y ponen los huevos, todo. No acabemos con la vegetación, eso es todo lo que hay que hacer. Hace poquito salió una norma del gobierno que dice que cada empresa tiene que sembrar 2 árboles por cada trabajador o no sé qué. Es una vaina que está por ahí rodando que no saben ni cómo lo van a manejar. Mi posición es, deberían hacer que las empresas conserven lo que ya hay. O sea, estamos tumbando miles de hectáreas casi que diario en la Amazonía, en el nordeste antioqueño, en muchas partes. Las empresas deberían ayudar a conservar lo que ya tenemos. Es demasiado barato. Ustedes no se imaginan, yo tengo 2 trabajadores, he sembrado 7.000 nativos en la finca. No se imaginan lo costoso y lo difícil que es levantar un bosque. En cambio, sostener lo que ya hay es regalado. Entonces, ojalá le trabajáramos a eso, a conservar lo que ya tenemos, que no destruyamos más, es más que suficiente. Eso apunta mucho al tema de las culturas regenerativas que ahora se está trabajando tanto. Correcto. Muy bonito. Por aquí también John Gallego dice, ¿cómo hacer para que abran las alas para las fotografías? No, mira, es como todo. Hay que conocer el comportamiento de cada familia y en el caso particular de algunas especies. Hay unas que es prácticamente imposible cogerlas, o abiertas o cerradas, una de las dos. Hay unas, digamos que por su comportamiento es prácticamente imposible. Por ejemplo, las licénido, las que tienen las colitas así, esas siempre las coge uno cerradas, cogerlas abiertas es casi que un milagro. Entonces realmente es conocerlas, porque muchas solamente las vamos a poder tomar cerradas, otras abiertas, pero eso es parte de la diversión ya. Bueno, yo tengo una pregunta también, es que se me olvida mucho el nombre de la especie de esta mariposa, si de pronto la tenés en el panorama, que es una morfo a la que le decimos la mariposa del mediodía, que la vemos siempre en los alrededores de Santa Elena o a estas alturas más o menos, una morfo hermosa. Mira, ese se llama la morfo Sulkowski. Es una morfo, es la que está siempre en las partes altas, está asociada al chusque, o sea, ella pone los huevitos en el chusque. Por eso es que siempre la vemos en San Félix, en Santa Elena, y tiene el vuelo es supremamente pausado y es de todas las morfos, digamos, la más pálida, porque es un azul
brillante pero tenue, y por el otro lado es como un amarillo nacarado. Entonces es un amorfo, pero es muy, muy interesante porque es casi que endémica pues de Colombia y no sé si llega hasta Ecuador, pero es muy bonita. Morfo sulcosti. Muchas gracias, Juan. No hay más preguntas por acá por ahora. No sé si en el público. Bueno, no, yo creo que todo Bueno, muchísimas entonces, gracias. se cumplió el objetivo entonces. Excelente la charla. Quedaron Muchas gracias. muy bien tomados.